Romanos número 12. Voy a hacer lectura de los versículos 4 y 5. Romanos 12, versículos 4 y 5. Dicen estos versículos: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Hermanos, esta es la lectura bíblica para prepararnos a escuchar el mensaje de esta tarde, titulado Lealtad a Cristo, a cargo de nuestro hermano Octavio Córdoba. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir a nuestro Dios que a través de su Santo Espíritu nos ilumine para escuchar y entender su palabra. Soberano Señor, te agradecemos, Señor, en esta hora, Señor, de la tarde, tu bondad, Señor, y tu misericordia para nosotros, Señor, aún siendo inmerecedores, Señor, infieles. Tú permaneces fiel, Señor. Y tú, Señor, nos muestras, Señor, tu palabra, Señor, y a través de ella queremos aprender, Señor, cómo hemos de ser como un cuerpo tuyo, Señor, un cuerpo unido, Señor, que permite, Señor, también un crecimiento, Señor, en grupo, pero también individual. Ayúdanos, Señor, a buscar tu sabiduría, a estar atentos, Señor, quita de nosotros distracción, Señor, desánimo, para que podamos, Señor, concentrar nuestra mente, Señor, y nuestro corazón en entender tu palabra y vivir de acuerdo a sus preceptos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos prácticamente a concluir con el última columna del esfuerzo cristiano. Las 4 bases me recuerdan mucho la época en que yo estuve como esforzador también, hace más años de los que me gustaría admitir. Y es importante que recordemos también este último punto, que es la lealtad al cuerpo de Cristo, que en general comienza más bien con una lealtad a nuestro Señor, y en base a eso nosotros podemos tener una lealtad a su iglesia. Dice el lema del esfuerzo cristiano que todo lo que hacemos es por Cristo y por su iglesia. Y es importante, hermanos, que consideremos que nosotros debemos y eso no solamente es para los jóvenes, sino para todos nosotros, debemos nuestra lealtad y nuestra fe, nuestra esperanza, ponerla en el Señor Jesucristo, y eso nos va a llevar a que nosotros podamos tener una adecuada relación con su iglesia. El tema de hoy es referido básicamente a este aspecto de relacionarnos unos a otros, y es referido a la unidad. La unidad es una asignatura siempre pendiente en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, porque en general nosotros solemos ser un poquito más, algunas personas somos más reservados, otros no tanto, pero a veces vemos nosotros por nuestro propio interés. En ocasiones nuestros hermanos pueden pasar por alguna necesidad, alguna situación, y es ahí donde nosotros debemos movernos orgánicamente como un cuerpo en Cristo, del cuerpo del cual Cristo es nuestra cabeza. Vamos hoy a poner nuestra atención en este texto que acabamos de leer, pero lo vamos a ampliar un poquito con un pasaje paralelo que encontramos en Efesios capítulo 4, de los versículos 4 al 6, que nos describen la unidad en términos de las 3 personas de la Trinidad. Y vamos a ir haciendo este estudio paralelo a ese pasaje que acabamos de leer en Romanos, para poder identificar esos aspectos, esos patrones de la unidad que deben estar presentes en la vida de toda iglesia, y particularmente en la vida de la iglesia Betel. Entonces voy a darle lectura a este texto, Efesios 4, versículos 4 al 6, que dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor,
una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí la palabra del Señor. Nuestro tema del día de hoy, vamos a tener tres bloques o tres subtemas. Primero vamos a ver la unidad en torno al Espíritu Santo, después la unidad en torno al Hijo y finalmente la unidad con respecto al Padre. Las tres personas de la Trinidad representadas en esta enseñanza del apóstol Pablo aquí en este pasaje de Efesios. Vamos a comenzar con la unidad en el Espíritu. El versículo 4 nos habla de que somos un cuerpo y un espíritu y añade que fuimos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Primero debemos considerar que la unidad de la cual habla el apóstol Pablo, que debe estar presente en la iglesia del Señor, tiene como común denominador el Espíritu Santo. La unidad es creada a través de aquellos que participamos de este don del Señor, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Aquí tenemos que retroceder un poquito acerca del Espíritu Santo, porque la Escritura nos enseña que todos los creyentes que pertenecemos a la iglesia del Señor, el Padre y el Hijo han permitido que el Espíritu Santo more con nosotros. El Espíritu Santo nos es dado para que Él sea la garantía de que nosotros somos hechos hijos de Dios. Si usted ha creído en el Señor y es hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en usted. Y eso no es exclusivo de usted, sino todos los que confesamos fe en el Señor y hemos creído en Él para salvación, todos compartimos el mismo Espíritu, ¿sí? Todos compartimos ese mismo Espíritu Santo que nos lleva, como vamos a ver a continuación, a una misma esperanza en nuestra vocación. Pero todos compartimos eso en común. A veces hay que buscar algunas cosas en las que nosotros somos comunes con algunas otras, ¿no? Tenemos algunas coincidencias. La coincidencia principal de los que somos hijos de Dios es que tenemos al Espíritu Santo morando con nosotros. Entonces, usted que puede saludar a alguno de los hermanos que está aquí presente, tiene al Espíritu Santo tanto como aquel de sus hermanos, y eso es una unión que nos hace formar parte de un solo cuerpo. Y dice la Escritura que si alguno no tiene el Espíritu del Señor, luego entonces no es de Él. Eso a nosotros nos debe hacer pensar también y analizarnos para ver si el Espíritu Santo mora en nosotros, porque si no está en nosotros, puedo llegar a la iglesia visible, a congregarme aquí en esta iglesia Betel, pero al mismo tiempo no ser parte del cuerpo de Cristo. Lo que nos une en primer lugar como iglesia del Señor es la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Y el Espíritu Santo entre nosotros crea o nos da la forma de un cuerpo en el Señor. ¿Y cómo funciona un cuerpo? Vamos a tomar la analogía que el apóstol Pablo enseña precisamente en Romanos. Nuestro cuerpo no está compuesto de puro ojo, ni está compuesto de puras manos, ni somos puros hígados, ni somos puros riñones. Bueno, a lo mejor sí somos un poco hígados, ¿no? Pero el punto es el siguiente: tenemos distintos órganos y cada uno de ellos tiene una función diferente. El apóstol Pablo en los siguientes versos, que no vamos a ver con mucho detalle, nos habla de que él ha repartido diferentes dones a las personas que componen su cuerpo. Es decir, que cada uno de nosotros tiene diferente don o diferente función que el Señor nos ha asignado como un solo cuerpo, ¿sí? Algunos, dice la palabra del Señor, pueden tener el don de la enseñanza, algunos el servicio, algunos la administración, y todos tenemos diferentes dones, pero formamos parte de un solo cuerpo. En ese sentido, hermanos, tenemos una unidad, pero una unidad que es muy diversa. Porque si nosotros nos ponemos a analizarnos unos con los otros, veremos que hay diferentes dones en la iglesia. Algunos son buenos para algún tipo de trabajo, algunos en el servicio, el que reparte, dice el apóstol Pablo, con liberalidad,
y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Y todos tenemos diferentes dones y funciones. Pero en esa diversidad que el Señor ha querido establecer en su iglesia, nosotros formamos parte de una unidad. Los dones que el Señor les ha repartido a ustedes no son para que los guarden y los entierren como aquella persona de la parábola de los talentos, que recibió uno y dice que lo ocultó abajo de la tierra. Nadie se benefició de ese talento. El don que el Señor te ha dado puede ser uno, pueden ser varios. Nosotros lo debemos poner al servicio del cuerpo de Cristo. Y aquí hay algo muy valioso también, hermanos, que podemos aprender de esta unidad del cuerpo. Todos aquellos hijos de Dios tienen un don que el Señor le ha dado. Si usted es hijo de Dios, no es que está sin ninguna habilidad. El Señor le ha dado alguna habilidad. Si usted es hijo de Dios, tiene alguna habilidad en particular, algún don. Puede que tenga incluso más de uno, pero al menos una habilidad tiene. Entonces, en base a eso, esa habilidad y ese talento usted lo debe poner al servicio del Señor y de su iglesia. Recordemos el lema del esfuerzo cristiano: por Cristo y por su iglesia. Y eso significa que usted edificará a la iglesia con ese pequeño don tal vez que el Señor le ha dado. A lo mejor usted es bueno en el servicio, en cosas que a lo mejor no le damos gran valor, ¿no? Como el poder organizar la limpieza y el poder bajar sillas y mesas en determinados convivios o en algún lugar. Ese es el don del servicio también. Todos tenemos un don. El asunto es ponerlo al servicio del Señor. Porque si yo agarro mi don y digo, ¿saben qué? Está muy bonito, pero como que la iglesia no se lo merece. A veces pensamos que somos muy dignos para cierta iglesia. Entonces estamos privando a la iglesia de esa edificación y el Señor nos lo demandará. ¿Qué pasa en la parábola de los talentos? El Señor le pide cuentas a todos. Algunos tenían más, otros tenían menos, pero todos tenían la obligación de trabajar ese talento. Entonces, aquí hay una pregunta muy importante. Usted ha recibido un don, puesto que es hijo de Dios. ¿Cuál es su don y cómo lo está poniendo al servicio de su iglesia? Porque si no lo está poniendo al servicio de la iglesia, hermanos, usted está cayendo en pecado delante del Señor y está agarrando ese talento como aquella persona de la parábola, ocultándolo bajo tierra, y el Señor le va a demandar esa acción. Entonces, consideremos la unidad de nuestro cuerpo, de nuestra iglesia, como un cuerpo donde usted tiene una función. Y pensemos en esta analogía. ¿Qué pasa si su riñón a lo mejor está funcionando mal? Tal vez siga el cuerpo, pero no está funcionando adecuadamente. Si uno de los miembros que tiene un don que el Señor le ha dado no lo está poniendo al servicio del Señor, está teniendo tal vez una falla hepática o está teniendo una falla en otra situación, pero no estamos funcionando adecuadamente. La iglesia como un cuerpo debe entonces avanzar en la tarea, aunque parezca insignificante, aunque parezca pequeña, aunque no sea incluso reconocida. Nosotros no debemos esperar un reconocimiento humano, sino un reconocimiento del Señor. Y esperar, cuando lleguemos delante de su presencia, que Él nos diga: ven, buen siervo fiel, fuiste fiel sobre poco, pero te pondré ahora sobre mucho. Y además añade que debemos entrar así en el gozo de nuestro Señor. Entonces, una tarea importante es: ¿qué don tienes y cómo lo estás usando? Y si la respuesta es que no lo estoy usando, o que a veces ni siquiera sé cuál es, entonces hay que buscar, saber cuál es ese don, descubrirlo, para ponerlo al servicio del Señor y al servicio de su iglesia. Pero el cuerpo también nos añade algo muy valioso como una analogía. Cuando una parte del cuerpo se duele, todos los demás miembros se preocupan. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nos damos a lo mejor un machucón, ¿no? de dedo, ¿no? A lo mejor estamos trabajando con herramientas, con el martillo, y nos damos un martillazo en el dedo. ¿Qué es lo que solemos hacer? Pues tratar ese miembro en particular que ha recibido ese daño con particular cariño para que pueda restablecerse. Hermanos, otra importante
tarea de la unidad en Cristo, hermanos, es que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo no debemos sufrir individualmente. Nosotros somos una familia, y una familia cuyos lazos de unión deben ser más fuertes que los lazos de la carne. Nosotros cuando nos venimos para acá hace casi un año, una de mis familiares comentó: ustedes se van allá y no tienen familia allá. Y si algo les pasa, entonces van a tener muchos problemas, porque ¿quién les va a echar la mano? Yo le comenté a esta persona y le dije: bueno, pues nosotros vamos a llegar a una iglesia donde tenemos familia. Y la familia es en Cristo. Y hermanos, esa es la unidad que el Señor espera en nosotros. Que nosotros podamos ayudarnos y auxiliarnos cuando nuestra necesidad es grande. A veces, hermano, en muchas iglesias, algunas personas sufren y nosotros a veces no estamos haciendo mucho o nada por ellos. A veces decimos: bueno, vamos a orar por ti, y a veces hasta se nos olvida considerarlo en las oraciones. Y hermanos, necesitamos comportarnos como un cuerpo. Si uno de nosotros se duele, hermanos, nosotros no podemos o no deberíamos dejar pasar tiempo sin auxiliar a nuestro hermano. A veces es común en las iglesias, hermanos, que algunas personas se alejan por meses y a veces no lo notamos. De repente nos damos cuenta, ¿no?, que ya pasó un año y el hermano no regresó jamás. Y nosotros no hicimos algo por contactarlo, ver cuál fue su situación, ver si está lastimado en algún sentido, si necesitaba alguna situación. Hace algún tiempo estuve en la iglesia donde yo solía estar, es muy grande, 300 miembros y demás, y uno de ellos aparecía en la tarjeta de oración, y hasta que pasó 6 meses y nosotros dijimos: bueno, ¿qué pasó con el hermano? Y resulta que el hermano había fallecido ya hace algunos meses, y realmente nosotros ni siquiera nos habíamos dado la tarea de saber cuál era su situación. Hermanos, esto nos debe estimular a que podamos tener ese contacto entre nosotros. A lo mejor el hermano ya tiene 2, 3 semanas que no nos acompaña. A lo mejor podemos hacerle una llamada, un mensaje, algo. A lo mejor está sufriendo alguna situación y no, a lo mejor es muy penoso y no quiere compartirlo. Pero hermanos, nosotros como cuerpo debemos funcionar orgánicamente para apoyarnos unos a otros. También este pasaje, además de esta unidad que nos permite tener esa diversidad de dones para ponerlos a servicio del Señor, y esta unidad también que nos permite ser un cuerpo que auxilia a los que se duelen, también esta unidad, hermanos, nos habla, esta unidad en el Espíritu, que también fuimos llamados para una misma esperanza de vuestra vocación. Esto es, todos nosotros tenemos un fin, ¿sí? Básicamente el apóstol Pablo nos está diciendo: ustedes tienen un espíritu, el mismo espíritu, el Espíritu Santo, y todos ustedes deben correr hacia la misma meta. ¿Y cuál es esa meta? La vocación del creyente es ser conformado a la imagen de Cristo. Todos corremos hacia allá, todos deberíamos correr hacia allá. Y nuestros pasos están orientados a nutrir y a cuidar el cuerpo de Cristo y a incrementar más miembros entre nosotros, si es posible, en la medida que el Señor nos permita hacerlo a través de su palabra. Pero hermanos, todos corremos hacia una misma vocación, y nuestra vocación es ser como Cristo, y ese es un motivo de la unidad, hermanos. Nosotros no perseguimos objetivos individuales. O sea, ustedes ni yo debemos venir a la iglesia para decir, como a veces con algunas personas he platicado, y me dicen: yo llego a la iglesia porque quiero que el Señor prospere este negocio, o porque quiero ser moralmente más adecuado, porque quiero cumplir con ese requisito de mi vida o que mi familia me pide, ¿no? Nosotros debemos correr hacia la misma dirección, que es ser como Cristo. Ese es uno de los motivos por lo cual nosotros debemos estar en unidad. Porque, hermanos, individualmente podemos sacar provecho del estudio bíblico y demás, y podemos dar adoración también, pero el Señor nos ha hecho para estar en comunidad, y en ese sentido, hermanos, nos nutrimos más y crecemos más, ¿sí?
El hombre no está hecho para estar solo y el creyente no está hecho para estar fuera de la iglesia. Algunas personas se engañan diciendo, yo no voy a la iglesia, pero escucho predicaciones y demás. Hermanos, no puedes amar la cabeza de un cuerpo y aborrecer el resto del cuerpo. No puedes decir amo a Cristo, pero no me gusta su iglesia, ¿sí? Debemos formar parte de esa iglesia local para que corramos juntos, hermanos. Y como el Señor nos enseña en su palabra en Eclesiastés, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Así, hermanos, nosotros no seremos fácil presa de Satanás. Entonces, esta es la unidad en torno al Espíritu Santo. Somos un cuerpo y ese cuerpo corre y apunta hacia la misma vocación y hacia el mismo objetivo. Pero además tenemos una unidad en torno al Hijo. El versículo 5 del pasaje que leímos, tenemos un Señor. Otro motivo por el cual estamos unidos es porque reconocemos a Cristo como nuestro Señor. Reconocemos a Cristo como nuestro Señor, no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Y eso es importante, hermanos, que podamos recordarlo. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador de su iglesia, ¿sí? Él puso su propia vida y su propia sangre para expiar nuestros pecados. Ese es un aspecto que reconocemos, me parece, todos de manera unánime. Pero hay un segundo aspecto de Cristo que debemos considerar en torno a nosotros, que Él se declara nuestro Señor, ¿sí? Y añadimos en alguna ocasión y decimos Cristo nuestro Señor y Salvador. Y es cierto, es así. No solamente nos ha salvado de nuestros pecados, sino se ha declarado nuestro Señor. Y un Señor, hermanos, es aquella persona que tiene autoridad sobre otra para decirle qué es lo que debe hacer. Nosotros reconocemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Él nos ha salvado y Él es nuestra cabeza. Nuestro gobierno es Él, ¿sí? Nosotros no podemos quedarnos con un Cristo Salvador sin que Él gobierne nuestras vidas como Señor. ¿Lo es todo o no lo es nada? Entonces, Cristo, hermanos, nosotros lo reconocemos como aquel que ordena las cosas que debemos hacer y que debemos creer. Y eso, hermanos, nosotros lo podemos reconocer en su palabra. En las Escrituras, Cristo nos habla a través de sus páginas para decirnos qué es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros no podemos vivir independientes del señorío de Cristo. Si estamos sometidos a Él como Salvador, luego entonces es nuestro Señor. Entonces, una de las cosas que nos une, hermanos, es que reconocemos a Cristo como nuestro Señor. Y también otra cosa que nos une en este versículo 5, una fe. La palabra fe aquí es usada en el contexto de un cuerpo de enseñanzas o un cuerpo de doctrinas. No se usa aquí la palabra fe como una creencia o aferrar, o en el sentido de Hebreos 11, ¿sí? Hebreos 11 capítulo 1, sino aquí la palabra fe es usada en el término de un cuerpo de doctrinas o de creencias. Entonces, otra cosa que nos une aquí, hermanos, es el mismo cuerpo de doctrinas o las mismas enseñanzas y premisas para la vida. Esto es importante, hermanos. Nosotros tenemos pensamiento diverso en muchos aspectos. Incluso en algunas enseñanzas podemos tener opiniones diversas. Pero hay un cuerpo central de doctrinas que nosotros reconocemos como iglesia y esas nos unen, ¿sí? Nosotros compartimos o somos parte del cuerpo de Cristo con aquellos que comparten ese mismo cuerpo de doctrinas. En algunos puntos podemos tener quizás algunas opiniones diferentes. Por ejemplo, el tema escatológico, hay corrientes amilenialistas, premilenialistas, posmilenialistas, y podemos tener a lo mejor ahí una postura diferente. Pero en la centralidad de nuestro cuerpo de doctrinas, con respecto a las Escrituras, con respecto a Cristo, con respecto a quién es Dios, ahí nosotros tenemos que tener una unidad, ¿sí? No podemos sacrificar las doctrinas en pro de la unidad.
que ese es un fenómeno que se da continuamente en muchas iglesias, a veces incluso en iglesias presbiterianas, donde se dice, ¿saben qué? Fulanito de tal no cree en esto, ¿no? Yo estuve en algunas iglesias donde había algunos hermanos, iglesias grandes, donde hay unos hermanos que, por ejemplo, no creen en la infalibilidad de la Escritura, sino que piensan que la Biblia se equivoca. Y entonces yo platicaba con algunas personas y me decían, déjalos ahí, a lo mejor se componen luego, ¿no? Pero eso, hermanos, a la larga te ocasiona un problema, ¿sí? Estuve compartiendo hace algunos años, igual en una clase de formación cristiana, con un maestro que no creía, por ejemplo, en la Trinidad, maestro de formación cristiana, que no creía en la Trinidad. Y entonces yo igual me alarmé, lo platiqué como consistorio, en ese entonces no era anciano. Igual me dijeron, déjalo ahí, no hay problema. Hermanos, la unidad tiene que estar formada en torno a las mismas creencias, porque si no, somos una mezcla muy extraña que terminará probablemente apartándose hacia la herejía y hacia la división de la iglesia, ¿sí? La iglesia debe preservar en unidad la pureza de su doctrina y estar siempre alertas a las falsas enseñanzas que se tratan de introducir. Y otra cosa que nos une, hermanos, es un bautismo. Un bautismo, el cual es un sacramento que sella la unión de los creyentes al cuerpo de Cristo y a su iglesia. Nosotros compartimos también algo que nos une, que es un bautismo. Y ese bautismo, hermanos, es hecho independientemente de la forma. Nosotros creemos que puede ser por aspersión. El bautista, por ejemplo, cree que debe ser solamente sumergido, pero nosotros coincidimos en que debe ser hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Cristo nos ha enseñado. Entonces, ese sello también, ese sacramento, es algo que nos une. Nosotros hemos sido bautizados también, recibido esa señal externa de pertenencia al pueblo del pacto. Y particularmente, hermanos, nosotros como cristianos presbiterianos consideramos que nuestros hijos están incluidos en el pacto de gracia del Señor y por lo tanto también reciben ese sello del pacto. El bautismo nos une, ¿sí? Respetamos también las posturas de algunas otras personas, no considero que estén en lo correcto. Los bautistas, por ejemplo, particulares, que ellos bautizan solamente adultos. Nosotros creemos, dada la teología del pacto, que el bautismo incluye a nuestros hijos. Y ese mismo sello del pacto nos da también un motivo para estar unidos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la unidad en torno al Hijo. Reconocemos la unidad en Cristo como nuestro Señor. Reconocemos también una fe o un mismo cuerpo de doctrinas a la cual nos suscribimos y nos unen como el cuerpo de Cristo, y también reconocemos un bautismo o una señal externa de la gracia del Señor, y eso también es un sello o un símbolo de la unidad. Entonces ya tenemos dos partes, unidad en el Espíritu y unidad en torno al Hijo. Y estas cuestiones nos deben, hermanos, hacer un solo cuerpo y unirnos en torno a nuestro Señor. Y vamos a la última parte que nos enseña este pasaje, y nos dice la unidad en torno al Padre. Aquí están, como les había anticipado, representadas las tres personas de la Trinidad para reforzar la unidad de la cual nosotros gozamos. La unidad con el Padre. Dice el versículo 6 que tenemos un Dios y Padre de todos. Este todos no puede entenderse como una paternidad universal, ¿sí? No quiere decir que todo ser humano es hijo de Dios. El todos tiene un contexto muy importante. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia, ¿sí? Y en ese contexto de escribirle a una iglesia, les dice todos ustedes, y en ese todos entra la iglesia a la que va dirigida. Es como si aquí le dijera, hermanos, nosotros ahorita terminando el culto, les invito a que todos pasemos a este lado, ¿no? No estoy invitando a toda Morelia o a todo México, sino a los que estamos aquí reunidos. Entonces, este texto nos habla de la paternidad de Dios hacia su iglesia. Y eso es otra cosa que nos une, hermanos.
la paternidad de Dios. Nosotros somos hijos del mismo Padre. Y la Biblia nos habla de que hay dos paternidades y no hay ningún huérfano por ahí. Somos hijos de Dios, o los impíos son hijos de su padre el diablo. Nosotros, hermanos, conocemos y reconocemos a Dios como nuestro Padre, y eso nos une como iglesia, ¿sí? Es otra cosa que nos une, la paternidad de Dios. Y la paternidad de Dios, hermanos, nos insta y nos lleva a considerarnos como una familia. Aquí hay otra imagen importante. Ya vimos a la iglesia como un cuerpo. Ahora vemos a la iglesia como una familia. Y por eso, hermanos, es que precisamente nosotros nos decimos hermanos, ¿sí? Porque somos hijos de un mismo Padre. ¿Y cómo es la familia? La familia debe estar cerca o buscar estar cerca en los momentos buenos y en los momentos malos también. Cuando algún miembro de la familia, usualmente así se comportan las familias normales, cuando alguno tiene problemas, tiene que ir al hospital y demás, usualmente la familia busca la forma de apoyarlo, ¿no? A veces pedimos un día, a veces apoyamos económicamente y vemos la manera, pues, de que las familias no pasen esa, o de que la persona no pase una necesidad solo. La familia en Cristo debe tener también esa manera de actuar y debe ser incluso mejor o más fuerte la unión que el lazo carnal, ¿sí? Entonces, hermanos, en ese aspecto hay que ejercitar esa hermandad que presumiblemente nosotros tenemos. Y eso, hermanos, nos da pauta también a que pensemos en que nuestras mejores amistades tienen que ser personas que están en Cristo, porque son nuestros hermanos, ¿sí? Y la Biblia añade que cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y hermanos, con los inconversos tenemos muy poco de acuerdo en realidad. Y si realmente acordamos mucho con ellos, es que algo anda mal en nosotros, ¿no? Porque la manera en que ellos ven la vida es muy distinta a la que nosotros la vemos, ¿sí? Hay un libro de Juan Carlos Rail, Pensamientos para Hombres Jóvenes, donde él dice lo siguiente: procura rodearte de amigos que amen al Señor, que te ayuden a crecer y que puedan en el mismo lecho de tu muerte sostener tu mano para darte el último empujón al cielo, ¿sí? Con esto le quiero decir, hermanos, las mejores amistades que una persona debe tener deben ser personas que nos impulsen a ser más como Cristo, ¿sí? Y eso incluye obviamente, por supuesto, la pareja, el esposo o la esposa, ¿sí? Entonces, somos una familia y como tal, hermanos, nosotros debemos buscar esa unidad y esa fortaleza en la amistad. Sé que algunos de nosotros a lo mejor pueden tener más afinidad con algunos hermanos que con otros. Eso es normal. Incluso el Señor Jesucristo tenía 3 discípulos que eran más cercanos que todos los demás: Pedro, Santiago y Juan. Sin embargo, Él siempre amó a sus discípulos, incluso al hijo de perdición, a Judas. Y hermanos, eso indica también que entre nosotros probablemente hay algunos que no sean totalmente creyentes, no sean creyentes en sí, y que nosotros también debemos amarlos. Y debemos poner en práctica ese mandamiento que el Señor nos dice de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Ayer justo compartía con los jóvenes que a veces sí hay algunos prójimos que sí la ponen difícil, ¿no? Que sí son difíciles de amar. Sin embargo, nosotros debemos tener esa obligación de amarlos. El Señor, conociendo quién era Judas y conociendo desde siempre lo que él iba a hacer y cómo lo iba a hacer, aún fue integrado al ministerio, fue mandado a hacer alguna labor con los discípulos, a predicar con algunos otros, y no vemos en las páginas de la Escritura a Jesús en ningún momento haciéndolo de menos delante de los demás. En la última cena solo le entrega el pan y le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿sí? Nuestro amor hacia los hermanos debe estar siempre presente, hermanos. Y hermanos, ese amor que tenemos también como familia debe manifestarse en la prontitud para el perdón.
que también, hermanos, es algo que puede ser muy difícil de ejercer humanamente. Porque cuando recibimos una ofensa, nuestro orgullo lastimado siempre salta en primer lugar para tratar de defender la dignidad que nosotros creemos tener. Sin embargo, hermanos, el Señor nos invita a que podamos ser prontos para perdonar y nos pone una imagen ahí muy fuerte que nos dice que el perdón debe ser de la misma manera que Cristo nos perdona a nosotros. Es decir, totalmente y sin reservas. Y hermanos, yo sé que a veces no es fácil dejar de lado un poco nuestro orgullo y pedir perdón o perdonar, ¿sí? A veces es complicado dejar atrás así de esa persona me ofendió, me hizo esto y me dolió mucho. Sin embargo, el Señor nos invita a hacerlo, a perdonar, hermanos. Muchas iglesias están estancadas en su crecimiento porque no han sido capaces de otorgar el perdón a los demás. Y yo sé que esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero siempre es necesario, hermanos, apelar a que nuestro malvado corazón pueda ser transformado por la gracia del Señor. Nosotros a veces tenemos por ahí una espinita clavada y nos mentimos a nosotros mismos, porque a veces yo llegué a un caso donde estuve aconsejando a unas personas que estaban en enemistad, pero ellos no reconocían que estaban en enemistad y se mentían a sí mismos, decían yo con el hermano no tengo ningún problema. Hasta que tuvimos una reunión ellos y con las familias involucradas, y ahí se gritaron y se dijeron de todo. Yo les dije, miren cómo son mentirosos, tenían 6 meses diciéndome que no tenían enemistad contra ustedes, pero ahí está. Nos gusta mentirnos y a veces llamarle de otra manera para no sentirnos mal. Le decimos, es que hermano, yo no odio al hermano, pero sí me cae un poquito mal. Eso, hermanos, eso es lo mismo. Le damos un eufemismo para que nuestro corazón perverso no se sienta incómodo. Pero, hermanos, debemos ir a la raíz del problema, pedirle al Espíritu Santo que pueda capacitarnos para reconocer ese pecado y ese error y poder solucionarlo con la ayuda del Señor. Y como dice también el apóstol Pablo, en lo que dependa de nosotros, estemos en paz con los demás. Porque a veces no depende de ti, a veces tú quieres hacerlo pero el hermano se niega, tú ya hiciste el esfuerzo, bueno, tú ya no tienes nada, entonces ya convertir el corazón del hermano ya no es problema tuyo, ¿sí? Entonces, hermanos, la unidad también, la unidad familiar de la iglesia se manifiesta también en la prontitud en el perdón. Si no retenemos el perdón mucho tiempo, como dice también el apóstol Pablo, nos airamos, pero no dejamos o no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, porque ahí le estamos dando lugar al diablo. La imagen de este versículo es muy, muy elocuente, es hablar de una puerta que está a punto de cerrarse, pero de repente le metemos el pie y no se cierra. Así es como le damos lugar al diablo, nada más una esquinita, ¿eh? Él no necesita más, pero la puerta quede abierta y ahí se empiezan a meter toda clase de cosas, ¿sí? Más adelante podemos descubrir que tenemos, como dice Santiago, celos amargo y contención en nuestro corazón. Finalmente, hermanos, el Padre nos bendice a nosotros en Cristo, dice, el cual es sobre todos, porque ejerce un control sobre la iglesia, también es por todos, porque nos bendice en Cristo y está en nosotros porque nos atrae hacia sí mismo. La unidad entonces, construida en torno al Padre, nos hace estar dentro de Él porque Él ejerce control sobre su iglesia. Entonces, hermanos, vamos a ir concluyendo. La Escritura nos enseña que estamos unidos y que las 3 personas de la Trinidad están involucradas en esta unión. El Espíritu que nos une, ¿sí?, es común en todos nosotros, el Espíritu Santo. Otro motivo de la unidad es que nosotros reconocemos al Hijo como nuestro Señor y reconocemos al Padre como nuestro Padre, válgame la redundancia, y eso nos hace ser una familia en Cristo. En la práctica, hermanos, ¿cómo podemos nosotros poner en práctica esta enseñanza?
Recordemos, hermanos, que somos un cuerpo, ¿sí? Y un cuerpo, cada órgano tiene diversas funciones. La pregunta es, ¿cuál es mi función y dónde la estamos llevando a cabo? ¿Sí? Porque en nuestro cuerpo nosotros no tenemos ningún solo órgano que no esté haciendo nada. Todos ejecutan una función. Algunas parecen que están nada más para molestar, ¿no? Como el apéndice o algo así, pero tienen su función, ¿sí? Nosotros también, todos deben tener su función. ¿La estás cumpliendo o la estás dejando pasar por alto? ¿De qué te sirve un ojo que no ve? No te sirve de nada, ¿sí? Y la unidad también en el sentido práctico, hermanos, nos hace una familia en Cristo. Eso, hermanos, nos indica cercanía, conocer a nuestro hermano, saber si tiene alguna necesidad donde yo puedo apoyarlo, no solamente para el chisme. A veces decimos, "Ay, fulanito tiene este problema", y andamos comunicándolo por todo sin ayudar en nada. Entonces, hermanos, necesitamos también reconocer esa unidad para poder, hermanos, ser verdaderamente un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo, hermanos. De algunos no puede ser que no sepamos cuál es su necesidad, cuál es su situación. Y hermanos, cuando nos ausentamos a lo mejor mucho tiempo y demás, busquemos, hermanos, qué ha pasado con ese hermano, cuál ha sido su situación. A lo mejor él no quiera regresar, ya será alguna situación que él arreglará con Dios, pero nosotros no debemos permitir, pues, que los hermanos entren y salgan sin que nosotros nos demos cuenta. Y eso no solamente para el liderazgo, sino todos nosotros. Todos somos miembros los unos de los otros. Quiere el Señor que su palabra en esta tarde nos enseñe esa unidad, hermanos, y podamos ponerla en práctica. Podamos venir acá, darnos el tiempo a conocernos unos a otros. A veces estamos muy ocupados, salimos volando y no sabemos quién es nuestro hermano, ni cómo se llama, ni cuáles son sus situaciones. Entonces, que el Señor nos permita trabajar como un cuerpo en Cristo, y de esta manera reflejar a este mundo que tanta necesidad tiene de escuchar el Evangelio y ver que nosotros somos ese Evangelio predicado para testimonio de ellos. El Señor nos bendiga.